Hombres y mujeres del mundo. Ayer viernes 27 de febrero, un año más de la llamada independencia de nuestra República. Para el desarrollo de este tema se toma como fuente a López Obrador, expresidente de México, a Juan Bosch, la experiencia de Vietnam, Singapur y otras naciones del mundo. El análisis del proceso de independencia dominicana, que ayer cumplió 182 años, implica comprender este acontecimiento no como el resultado exclusivo de la voluntad de individuos, sino como un hecho puramente ideológico, por igual como la consecuencia necesaria de contradicciones materiales, económicas, sociales y políticas que se desarrollaron históricamente en el seno de la sociedad colonial y postcolonial. Desde el materialismo histórico, la independencia constituye la expresión política de una transformación producida por la lucha entre clases y grupos sociales con intereses materiales opuestos en el contexto de la crisis del sistema colonial y la expansión del capitalismo a escala mundial. La tesis representa el orden histórico existente previo a la independencia. En el caso dominicano, este orden se originó con la colonización española, que incorporó la parte oriental de la isla al sistema colonial desde finales del siglo XV. El sistema colonial constituyó una forma de dominación basada en la subordinación económica y política del territorio a los intereses de la metrópoli, o sea, de España. La base económica de la colonia no estaba orientada al desarrollo autónomo de la sociedad local, sino a su integración subordinada dentro del sistema económico imperial. La ocupación haitiana, la parte de nuestro país que tuvo lugar en 1822 bajo el gobierno de Jean-Pierre Boyer, cuando la parte oriental de la isla fue incorporada al Estado haitiano. La ocupación haitiana constituyó un fenómeno profundamente contradictorio desde la perspectiva del materialismo histórico, pues combinó elementos progresivos con nuevas formas de dominación material. Por un lado, quiero que sepan, procede destacar que en Haití tuvo lugar la abolición definitiva de la esclavitud, que representó un avance histórico objetivo para la humanidad. La esclavitud constituía una de las formas más extremas de explotación dentro del sistema colonial, basada en la apropiación directa de la fuerza de trabajo humana como propiedad. Su eliminación significó la destrucción de las relaciones de producción esclavistas heredadas del sistema colonial europeo y permitió la transición hacia formas de trabajo formalmente libres. Este proceso representó una transformación progresiva en la estructura de las relaciones de producción, al eliminar una forma precapitalista de explotación. Sin embargo, esta transformación progresiva coexistió con la imposición de una nueva estructura de dominación estatal que entró en contradicción directa con la base económica y social existente en la parte oriental de la isla, o sea, en la nuestra. El Estado haitiano, surgida de una revolución antiesclavista, pero condicionado por su inserción en el sistema económico internacional, necesitaba garantizar su supervivencia económica en un contexto de aislamiento político y presión de las potencias capitalistas, como ocurre hoy con Cuba y Venezuela. En particular, el pago de la indemnización impuesta por Francia en 1825 obligó al Estado haitiano a desarrollar mecanismos de extracción económica más eficientes, lo que impidió la centralización del poder político, el fortalecimiento del aparato estatal y la imposición de cargas fiscales sobre la población. Esta necesidad material del Estado haitiano lo llevó a intentar reorganizar la economía de toda la isla bajo su control directo. La imposición de impuestos, regulaciones estatales y mecanismos de control económico por parte del Estado haitiano
representó una amenaza directa a la autonomía de nuestro país. Desde el punto de vista material, esto constituyó una contradicción entre dos formas de organización económica y social. Por un lado, un Estado centralizado que buscaba someter la producción al control estatal para garantizar su reproducción material, como fue en Haití. Por otro lado, el nuestro, una estructura económica descentralizada basada en la propiedad privada local y la autonomía relativa a los productores. La pequeña burguesía urbana para ese entonces, al no tener acceso directo al poder político ni control sobre las decisiones económicas fundamentales, se encontró en una posición de subordinación dentro de la estructura estatal haitiana. Esta contradicción entre su posición económica emergente y su exclusión del poder político contribuyó al desarrollo de una conciencia política opuesta al sistema, el sistema existente. El accionar de independencia fue motivado, incentivado y guiado en su principio por Juan Pablo Duarte, y el 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia. Independencia que ha estado subordinada a potencias extranjeras, en primer lugar a España, siguiendo por Francia, volviendo a España y hasta la fecha está con el norte. Dos intervenciones en el 1916 y 1965, una dictadura cruel y sanguinaria y gobiernos bajo su padrinazgo. Es decir, seguimos siendo dependientes. No hemos logrado nuestra auténtica autodeterminación como Estado y nación. Dirigen y controlan nuestro destino. Nos imponen con quién negociar, qué hacer y cómo hacerlo. Para tal fin se requiere comprender lo siguiente: debemos trazar conciencia de ser soberano, de tomar nuestras decisiones, darnos el gobierno que el pueblo determine, que este pueblo sea el soberano de su destino. Ante todo, tomar conciencia de qué se entiende por patria. En procura de buscar la soberanía, nuestro deber es preparar la nueva generación, a sabiendas que serán otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana. Lo dicho nos lleva a transmitir a las generaciones del presente y las por venir que estamos llamados a comprender la necesidad de reiterar acerca del pasado para comprender mejor del presente y el porvenir. No hay texto sin contexto, y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino. Basta de simular. La invasión española fue motivada por el oro y la obra civilizatoria fue la gran excusa de aquella barbarie. El cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado se traduce en una mejoría de las condiciones de vida de la gente. Para conocer y tener conciencia del pasado, estamos llamados a saber que los indígenas, nuestros taínos, practicaron la solidaridad verdadera y la ayuda mutua. Por ejemplo, la siembra o la construcción de una casa implica la participación de todos. Como ellos dicen, se dan la mano cuando alguien necesita ayuda. Sin duda, la mayor enseñanza que nos legan es el lado humano de las comunidades que hoy se recoge y practica entre los mayas, aztecas y otros, como se observa en Guatemala y en México. En esos países, sus descendientes cultivan el sentido de la solidaridad y del amor entre ellos. Son buenos, dignos y trabajadores. Se debe saber por encima de todo que la política es, entre otras cosas, el arte de conciliar la razón con la pasión. No olviden jamás que la honestidad y la tranquilidad de conciencia vale más que la verborrea. En este país estamos obligados a poner orden, pero no con afán autoritario, sino partiendo del criterio de que es mejor el diálogo y el acuerdo, que el uso de la fuerza pública se está obligando
a estar al tanto y conocer cómo se mueven las cosas en todo el país. Saber por anticipado qué tipo de manifestaciones se llevarían a cabo y el por qué la gente puede protestar. Solo es así posible darse cuenta cuando se trata de una causa justa, cuando la gente tiene toda la razón y cuando hay una manipulación de por medio o cuando es un asunto de tipo político. Siempre hay que buscar una solución al conflicto, motivar el diálogo de inmediato dentro de la petición o demanda del pueblo. Como la política es ciencia y arte, lo fundamental es prevenir antes de que el problema estalle. No es de olvidar que cada conflicto tiene sus propias características o peculiaridades y hay que enfrentarlos de acuerdo con ellas. No se debe tener afanes autoritarios ni odiar a nadie, incluyendo a esos líderes que en el pasado engañaron al pueblo. Se trata solo de entender las circunstancias. Ahora bien, siempre se deben tomar las decisiones políticas basadas en el sentimiento popular de lo que está aconteciendo en la calle. Se debe saber una cosa, que hay muchos que opinan, pero a un presidente debe importarle más la opinión y los sentimientos del pueblo, que son los sentimientos de la nación. Desde luego, el presidente y sus funcionarios deben procurar estar atentos y escuchar mucho a la gente. Eso es lo primero. También debe escuchar a los que colaboran, que sean personas sensibles y, obviamente, estar pendiente de lo que manifiestan los integrantes de la sociedad política. Aquellos que no piensan igual, los conservadores y reaccionarios, hay veces que se les debe hablar claro y fuerte. Un gobierno debe entender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero la preferencia deben tenerlo los más humildes, los desprotegidos de la ciudad, tener por lema, por el bien de todos, primero los pobres, como bien dice López Obrador, quien fue presidente de México. Tenemos que comprender, para poder llegar al pueblo y luchar por nuestra independencia económica, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que conocer nuestras riquezas, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras minas, e involucrar al pueblo en sus conocimientos y trabajar para dar forma y poner todo al servicio del pueblo, para el bien del pueblo. Si en verdad queremos la soberanía auténtica y actuar bajo el principio de la autodeterminación del pueblo, nuestro deber es concientizar al pueblo y apoyarse en la gente, despertar el amor a su patria y la confianza en su destino. Cada quien debe convertirse en promotor del cambio, pero hacer ver qué significa y el para qué del cambio, no de palabras, sino la transformación total de raíz en los vicios que impiden educar a los hijos del pueblo y de integrarlos a la población nacional como a las áreas de servicios esenciales para el desarrollo integral. Hacerles ver lo que significa la dignidad y el respeto al patrimonio del pueblo. Si queremos patria soberana, no podemos ser dependientes ni política ni económicamente de ninguna otra potencia o nación del mundo, como lo dijo Duarte. Debemos de tener una puerta de entrada con la puerta de salida a cada nación, sentirla como hermana y que nos vean como su hermano de igual a igual bajo el manto de la autodeterminación. Como pueblo debemos trazar nuestro plan de nación bajo el compromiso de reactivar la economía, generar empleo y garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo, sacar al campo del abandono en que se encuentra, fomentar el sector agropecuario, pesquero y forestal, apoyar a los de la reforma agraria y a los pequeños propietarios, fijar precios de garantía, proteger a los productores nacionales, como lo hace una gran mayoría de los gobiernos del mundo. Debemos seguir impulsando la industria de la construcción en carreteras, escuelas y hospitales,
no solo porque haga falta crear infraestructura y realizar obras públicas, sino porque de esa manera se reactivaría muy rápido la economía y se generarían muchos puestos de trabajo. Estamos llamados a diversificar el turismo para generar divisas y empleos, protegiendo el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. De cuando en cuando llegan apagones nacionales. Estamos llamados a poner los ojos en el sector energético, que no puede ser privatizado. El sector privado participa, pero el Estado debe tener un porcentaje mayor en la inversión para convertirlo en palanca del desarrollo nacional y tener el control absoluto de nuestra soberanía. Se debe, por tanto, tener un plan definido para la investigación científica y tecnológica y un accionar permanente en la búsqueda de fuentes alternas para la generación de energía. Estamos llamados a no aumentar el precio de la energía eléctrica, el gas, las gasolinas y el diésel para impulsar la industrialización del país y ser competitivos en el mercado internacional y hacer todo lo posible para no seguir privatizando la industria eléctrica, todo bajo el lema provocar el progreso con justicia. Debemos aplicar el programa de la pensión alimentaria para todos los adultos mayores del país, apoyar con becas a personas con discapacidad y a madres solteras, garantizar la atención médica y los medicamentos de manera gratuita. Seguridad social debe constituirse en la columna vertebral bajo la responsabilidad total del Estado. Todo gobierno está llamado a dar un enfoque social al problema de la inseguridad pública, tener en cuenta que la mejor manera de enfrentar la inseguridad jurídica es mediante el enfoque social del problema y para enfrentar la delincuencia es crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo, sin dejar, por supuesto, de atender los efectos. Por igual se requiere combatir la corrupción en los cuerpos policíacos. No se puede permitir ninguna forma de asociación entre la delincuencia organizada e instancia o personas del gobierno, bajo el entendido que en este caso no hay fronteras, no hay autoridad, no se puede caer en la torpeza de combatir a una banda y proteger a otra. Procede reiterar que la ley se tiene que aplicar por parejo y sin contubernio. Como bien sostuvo Juan Bosch, se aspira a establecer en la República Dominicana la justicia en el marco de la libertad y el respeto. Todo gobierno debe actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Estamos llamados a fortalecer la división y el equilibrio entre los poderes del Estado. Termina la cita. De una vez por todas no se puede permitir violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos. Es de tener presente que la gobernabilidad es posible sin autoritarismo y sin represión y cumpliendo con la responsabilidad del gobierno de mantener la estabilidad social y política. Como bien se recoge en el libro Gracias, de la autoría del expresidente de México, ese gran hombre de nombre Andrés Manuel López Obrador, una autoridad democrática tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo, el acuerdo y la tolerancia sin recurrir a la represión, todo bajo el principio juarista de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. El presidente Obrador sigue diciendo, se debe garantizar la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de crítica, el derecho a disentir y los derechos de las minorías. La venganza no debe ser nuestro fuerte, no se puede albergar odio ni rencores. Debemos ser hombres y mujeres felices. Cierra y termina la cita. Hoy digo,
Lo único que quiero y por lo que he luchado desde la tribuna del partido en el que milité por espacio de 37 años, desde los locales de los sindicatos y salones de los clubes, como en cientos y cientos de conferencias y alocuciones que he dado, es contribuir y seguir contribuyendo hasta mi muerte a lograr una sociedad mejor, sin clasismo, racismo, discriminación ni privilegio, y con una libertad y autoridad nacional por encima de todo. Me permito sugerir con todo respeto al señor presidente Luis Abinader a convocar a representantes de empresarios, del movimiento sindical, de las iglesias, de la sociedad civil, a representantes de campesinos, obreros, profesionales e intelectuales, para construir un acuerdo, un nuevo pacto nacional, con el propósito de desterrar el influyentismo, la corrupción y la impunidad, y a encauzar a la República Dominicana por el camino del progreso, la justicia y la verdadera legalidad. Nos permitimos llevar a la conciencia del señor presidente con todo respeto y el de los economistas que el crecimiento, empleo y bienestar no provocan de por sí el endeudamiento del país más de lo normal. Todo es actuar con responsabilidad, mantener el control de las variables macroeconómicas, lo cual haría permisible que no habría déficit público. Es decir, la clave está en no gastar más de cuanto se pueda recaudar, garantizar la autonomía del Banco Central y controlar la inflación. De forma concluyente se podría decir que por encima de todo debe operarse bajo el criterio de un manejo técnico, no ideológico, de la economía de la nación. Para financiar el desarrollo no se requiere la contratación de deuda pública, ni de aumentar o crear nuevos impuestos. Cuanto se acaba de señalar se pasa a significar que para obtener recursos y financiar el desarrollo hay que partir que hay veces hay que verse al espejo de Vietnam, Singapur y México, quienes sustentan sus respuestas en tres grandes decisiones. Primero, combatir la corrupción, no permitir que se roben el presupuesto que es el dinero del pueblo. Como muchos sostienen, nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. Siempre he creído también que no solo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, sino también porque con ello se liberan fondos para el desarrollo. Segundo, implementar una política de austeridad de Estado para impulsar el crecimiento y garantizar el bienestar del pueblo. Para lograr este propósito, se debe pasar a reducir el costo del gobierno para la sociedad. En ninguna circunstancia y una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben ser canalizados a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso no debe olvidarse. Tercero, terminar con los privilegios fiscales. En República Dominicana no se puede esconder, la evasión fiscal es muy alta. Hoy vivimos momentos de definición histórica. Las instituciones del Estado siguen siendo saqueadas, al igual o peor que en el ayer. Llega el momento, por tanto, de pensar y valorar las razones de independencia y autodeterminación como pueblo que Juan Pablo Duarte y los trinitarios enarbolaron en busca de nuestra liberación de fuerzas extranjeras, reconfirmando esto en la guerra del 1863, cuando la anexión a España,
con Luperón y otros patriotas que fueron los grandes titanes. En tal sentido, ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales como la autodeterminación como pueblo y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los dominicanos. Me permito terminar esta locución afirmando: no solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental. Se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia, por tanto, es la única opción, la única esperanza para millones de pobres. Representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, debemos hacer el compromiso de defender la democracia y hacerla valer. Algunos, por mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se deja de lado la voluntad popular y en consecuencia se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia, la autodeterminación y la renovación radical de las instituciones de la República. En el repicar de las campanas, recordando aquel 27 de febrero de 1844, debemos motivar el sonido de las trompetas como anuncio: nunca más una república simulada, nunca más la violación de los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo, nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero, nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno, nunca más aceptaremos un gobierno ilegal y ilegítimo en nuestro país, nunca más la intervención de otras naciones en los intereses y en el desarrollo de nuestra historia como un país libre y soberano e independiente para siempre. Hasta pronto y hasta el mañana, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.